Todos, buenas tardes. Quisiera saber si mi audio sí se puede localizar, si se puede escuchar correctamente. Pues agradezco yo la invitación a la organización, a CIDE, porque yo voy a hacer una presentación, como se ha hecho ya el saludo, el comentario, para que se pueda saber de qué es lo que yo voy a hablar, ¿no? Voy a compartir mi material. Si me dan señales de que se puede escuchar, pues eso es algo muy positivo para yo poder ir haciendo mi presentación. Pues titula Metodologías utilizadas en responsabilidad social y adaptadas en el turismo de reuniones en la provincia de Santa Elena, Ecuador. Yo tengo una presentación bajo una estructura cuyo propósito pues es comprender las metodologías que son más empleadas en estudios turísticos. La metodología en dos partes, pues hablaré de la investigación cualitativa exploratoria en cuanto a la técnica, al proceso y a los resultados, como ejemplo, y también de la investigación cuantitativa, lo que corresponde al diseño, validación de la herramienta y recogida de datos. Para que no sea tan aburrida la presentación, considerando la hora, les voy a hacer un cuento de la parte. Considerando también que hay público que tal vez está desde otras latitudes conectado en este momento, pues presento yo en un mapa geográfico al país de Ecuador. Ecuador con sus 24 provincias, y aquí yo he localizado en el mapa número 2 a la provincia de Santa Elena en la parte superior izquierda, ¿no? Porque pues aquí tengo la experiencia de haber aplicado una metodología mixta, hablando de cualitativo y cuantitativo, para que gráficamente se vea pues en dónde está ubicado. Ya les digo, considerando que haya un público que está desde otro lugar también. Ecuador es un país muy pequeño en extensión, con 4 regiones bien diferenciadas. La región amazónica, si vamos de derecha a izquierda, la región amazónica con 6 provincias, la región de los Andes, que está en toda la parte central en la cordillera, y en la parte izquierda la región costa. Finalmente, la región región insular, donde están las Islas Galápagos, que es un patrimonio natural de la humanidad declarada por la UNESCO. Bien, entonces yo lo que voy a hacer es el cuento, la parte explicativa, hablar de metodología, es hablar de mucha teoría. Voy a hacer una explicación que les permita al público comprender para qué, cómo, en qué momento yo decido un tipo de metodología para mi investigación. Lo que yo quisiera es que ustedes me comprendan que no es complicado. Toda la parte de la investigación, pues el investigador, la investigadora, se detiene mucho cuando vamos ya en el diseño metodológico, y en muchos casos la gente se retira, ¿no? Se retira de la investigación porque le ve muy complicado. Pero pues yo les digo que no es así. Tenemos que comprender, estar seguros de lo que nosotros queremos demostrar con la teoría para poder elegir correctamente una metodología, que existe la técnica, el método que se ajusta correctamente a nuestro tema que estamos llevando adelante en la investigación. Así, en general, existen muchas técnicas de investigación donde el diseño es un elemento clave en el proceso del estudio. En él se sabe y se establece una ruta a seguir. Para eso es importante nosotros definir la metodología, porque dentro de nuestro trabajo de investigación nos establece una ruta a la que vamos a seguir. Se va ajustando a las condiciones del escenario y del ambiente en donde se desarrolla, y eso lo determina el investigador o la investigadora. De acuerdo con los objetivos propuestos en una investigación, se elige el método. ¿Qué es lo que yo voy a utilizar? Analizo primero cómo sería el más apropiado en este trabajo, cuál se determina, se selecciona cuál es el que va a servirnos a nosotros en la investigación, ya sea de tipo cualitativa o cuantitativa. El uso de los métodos cuantitativos a través de los enfoques estadísticos parece prevalecer y que es una tendencia en este momento. Entonces nosotros vamos a entender que tanto la metodología cualitativa como la metodología cuantitativa son tendencias en este momento, y decidimos elegirlas
de acuerdo al contexto de la investigación, de acuerdo a la necesidad del investigador, la investigadora. Entonces, la tendencia son los métodos cualitativos y mixtos. Podemos también hacer una combinación. Un estudio, por ejemplo, en esta lámina hay en una etapa, en una investigación, la primera etapa está focalizada en un estudio cualitativo exploratorio, cuya técnica es la recogida de datos a través de una entrevista cualitativa donde se obtiene análisis de datos a través del método análisis de contenido. También combina en una segunda etapa, puede ser como ejemplo que a ustedes les pueda orientar, un estudio cuantitativo. Asimismo, a través de un instrumento de investigación diseñado llamado cuestionario, podemos hacer el análisis de datos seleccionando ya un modelo, un programa estadístico. En este caso, en mi ejemplo, es el análisis de ecuaciones estructurales. Entonces, ¿cómo podemos mirar, querer entender cómo es esta situación de la investigación cualitativa exploratoria? Estos métodos, este tipo de metodología, ya sabemos que la tendencia es combinar una metodología cuantitativa con una cualitativa, ¿no? En un trabajo realizado de mi autoría hice esta combinación, seleccioné un tipo de metodología mixta. Esto tiene muchos debates en realidad, ¿no? Porque una parte aporta la investigación cualitativa y que es comprobada con la investigación cuantitativa en la muestra ya de los resultados. Existe una relación muy fértil entre estos dos métodos que debe ser visto como complementarias en las investigaciones. Depende del nivel que uno se encuentre para poder llevar adelante un tipo de metodología que sirva para que el investigador o la investigadora muestre sus resultados a partir de una revisión bibliográfica adecuada, ¿no? Pues aquí estamos entonces en la recogida de datos, la técnica. Un momento. En un ejemplo llevado adelante de mi autoría, en la primera etapa se realizó pues el tema de las entrevistas cualitativas, cuya condición fue la parte teórica, como la podemos ver en la parte derecha de esta lámina, se colocó toda la revisión bibliográfica, en este caso de responsabilidad social. Entonces, se realizó una bibliometría que facilitó el trabajo para la selección, el diseño del instrumento de investigación. Entonces, aquí yo les puedo mostrar que en la tabla 32, en la columna de la izquierda, se determina toda la parte teórica, los autores, y de la parte derecha está la parte teórica, la definición. Por ejemplo, cómo define Carroll en el año 1991 a la responsabilidad social. Este ejercicio de poner en una tabla, en una columna a los autores y en la otra columna ver las definiciones resumidas en palabras claves permite que el investigador o la investigadora diseñe de cara con este documento, con esta tabla, diseñe su instrumento de investigación. Es decir, que las preguntas que se formulan a partir de la revisión bibliográfica sustenten la consulta que yo voy a hacer en mi campo. Entonces, es así como se diseña o como yo hice el ejemplo del diseño del instrumento de la entrevista. Y en el lado izquierdo de esta lámina yo cito a los autores que contribuyen para la elaboración de este ejercicio que les estoy conversando, cómo se realizó, cómo se diseñó en una primera etapa a través de una investigación exploratoria de tipo cualitativa, cómo se plantea a través de la revisión bibliográfica este instrumento. Aquí entonces nos apoya la parte de los teóricos, que para las entrevistas cualitativas se considera y está muy bien visto en la revisión bibliográfica, que las preguntas son abiertas, para que justamente cuando nosotros vamos al campo
a la entrevista imaginémonos que nos vamos en el ejemplo que yo investigué, en una comunidad, la gente, los residentes deben recibirnos y deben estar también ellos seguros, conscientes y que nos acepten y que nos permitan que nosotros les realicemos las preguntas y que ellos nos contesten desde su propia concepción, desde su propio zona donde viven, desde su propia experiencia, pero que ellos se sientan cómodos, que no se rehúsen a querer contestarnos lo que nosotros queremos saber de ellos. Para eso entonces se diseña a través de la revisión teórica el instrumento que puede ser una entrevista que se ajuste al contexto donde nosotros vamos a aplicar y donde nosotros queremos obtener una información que lo vamos a llevar para un análisis y finalmente mostrar un resultado. Entonces, así yo en esta lámina lo que recojo es esos teóricos que nos dicen, por ejemplo, en el caso de las investigaciones en turismo, Azuara en el año 2019 es uno de los teóricos que dice que la investigación social es la que podemos abrir, la que podemos utilizar, la que también tiene un reconocimiento a nivel de la selección de investigaciones o las publicaciones. En el campo, en la zona rural, en el asunto en este caso que yo hice la revisión de la responsabilidad social. Entonces, lo que yo coloco aquí es una revisión bibliográfica que les permita a ustedes saber con cuáles se puede uno apoyar y qué aporta para nosotros en la metodología en el caso de que se esté trabajando investigación cualitativa exploratoria. Así entonces, la técnica del análisis de los datos cualitativos. En este caso, la técnica es el análisis de contenido. En una investigación de contenido de carácter social, está correctamente utilizar el análisis de contenido, que asimismo, según la teoría, nos dice que es un método de análisis de texto, ¿no? Que está dentro de las ciencias sociales y que se considera como una técnica que permite el procesamiento de datos que tiene como objetivo principal identificar qué se habla de ese tema. Por eso yo elijo esta técnica, el análisis de los datos, que me permite a mí trabajar a partir de la entrevista que yo construyo, que yo voy al campo, que yo tomo esa información. Esta técnica del análisis de contenido me permite a mí procesar los datos que tiene como objetivo identificar qué se habla del tema en esta localidad, lo que yo he recogido en el campo, qué se dice. A través de esta técnica, el investigador, la investigadora, llega a conocer qué se está hablando en términos de la investigación, el tema que yo estoy investigando, qué dice ese grupo, ese segmento, esos actores, esos residentes al que yo estoy consultando para saber del tema de la investigación. Dicha técnica fue usada originalmente por Bardeen y está perfeccionada en el camino y afirma que para esto se debe considerar al análisis de contenido pues en técnicas instrumentales, que cuando nosotros estamos en las ciencias sociales, específicamente en el tema de turismo, lo podemos llevar a la aplicación en estas investigaciones de carácter turístico, ¿no? Entonces, también para el tratamiento de las entrevistas. En la primera etapa de la investigación, cuando nosotros estamos en investigación exploratoria, en el tema cualitativo, el primer paso que vamos a hacer es la recepción de las entrevistas. Seleccionamos nosotros con cuáles son los teóricos que nos van a apoyar para la construcción de este instrumento, la parte teórica que se convierte para nosotros en un elemento importante porque desde ahí yo desprendo las preguntas y entonces así la técnica cualitativa explora un tema a partir de la búsqueda de información, de opiniones, de intereses, implicaciones de diferentes sujetos, de diferentes actores para analizarlos y presentarlos de una manera estructurada. Entonces se considera una estrategia responder
a preguntas sobre grupos, sobre comunidades, interacciones humanas y que tiene la finalidad descriptiva de los fenómenos de intereses o predictiva de los fenómenos turísticos o de los comportamientos humanos y su relación con el turismo. Se consideró entonces 4 ventajas para el tema de las entrevistas. La entrevista como técnica de recolección de datos en una primera etapa de la investigación. Se basa en la realidad del encuestado, por ejemplo, una característica, ¿por qué elegimos hacer las entrevistas? Se basa en la realidad del entrevistado, por lo que permite expresarse libremente sobre los temas que nosotros estamos investigando. Otra de las características que beneficia es porque posibilita la aparición de nuevas dimensiones que inicialmente pueden no haber sido consideradas por el investigador, la investigadora en toda la revisión bibliográfica. Asimismo, se busca que no se sature la información dada por el entrevistado sobre el tema de la investigación y así permite una mejor exposición de la experiencia del encuestado gracias a la flexibilidad, porque acuérdense que teníamos un tipo de preguntas abiertas que permite hacerlo dentro de una investigación exploratoria. Esto entonces, nosotros sabemos que hacemos el tema de la recepción, el tema de la codificación, es importante cuando estamos manejando las entrevistas, y en la tabla 33 tengo un ejemplo de cómo ya trabajamos con las entrevistas. Nosotros vamos al campo, aplicamos estas entrevistas, pero cuando nosotros estamos haciendo el análisis, ya lo que interesa es codificarle en un primer momento, ¿no? Y entonces determinamos cuáles son los que han intervenido para nosotros en las entrevistas. En el ejemplo de la tabla 33, he dado un código a los participantes. En la siguiente columna he colocado los años, luego los años dedicados a la actividad turística y qué actividades a la que se dedica, como para mantener un orden, para que luego todo este grupo de entrevistas que se han aplicado ingrese para nuestro análisis con una organización llevada para que esto permita hacer más fácil la interpretación de los resultados. Entonces, este es un ejemplo cómo se manejaría la recepción, la codificación y para llegar a la interpretación de los resultados. También en la metodología en investigación cualitativa exploratoria, con estos ejercicios que yo les estoy comentando, vuelvo a poner una tabla, en este caso la 34, donde se ve que sigue manteniéndose en la revisión bibliográfica. Yo me acomodo a construir estas tablas que me permiten a mí ver la parte teórica que soporta lo que yo deseo encontrar ahora en un análisis de los resultados aplicando entrevistas. Para que ustedes tal vez puedan entender, mirar, lo que yo les quiero contar es que no es complejo, no es difícil, es una cuestión de adecuarse, entrenarse en unos ejercicios como los que puedo mostrar en esta lámina, donde tiene mucha importancia la revisión bibliográfica. Hago un ejercicio de una parte de un teórico, al frente coloco una descripción en palabras claves, qué es lo que me dice de su teoría, y yo relaciono lo que estoy investigando, lo que estoy buscando con el instrumento de investigación, llámese estas entrevistas, relaciono la teoría con lo que yo he encontrado en el campo y entonces así yo llevo al resultado, al análisis de lo que estoy queriendo encontrar, donde pongo, les digo, el tema teórico para poder yo escribir el resultado, para saber si estoy encontrando en el estudio empírico lo que ya he leído en la parte teórica. Entonces, es así como el ejercicio de la parte teórica, cuando yo estoy en la metodología, lo puedo hacer sin problemas, sin perderme, sin pensar que no lo voy a lograr, porque les digo, es una etapa difícil cuando estamos en la investigación y hemos leído
y cuando vamos a seleccionar la metodología decimos, pero ¿a cuál voy? ¿Cuál es la que más está en este momento aceptada? Y nosotros debemos estar, bueno, debemos lógicamente saber que el método, la técnica que vamos a utilizar es la que vamos a poder emplearla en el estudio que llevamos adelante. En el caso de las investigaciones sociales de carácter turístico, pues se lleva adelante lo que es cualitativo y lo que es cuantitativo. Puede ser en una investigación solo de carácter cualitativo, pero también se combinan los dos y ese es el éxito que tienen las investigaciones para publicaciones de alto impacto, que se combina tanto la metodología cualitativa con la cuantitativa, porque los resultados en la etapa cuantitativa se los comprueba, se los vuelve a mirar, que es así como el resultado que salió en el tema cualitativo exploratorio. Entonces, los resultados, por ejemplo, en una investigación que llevé adelante de ya el tema para recibirme ya en la tesis doctoral, fueron causadas en el tema de la responsabilidad social, que puede ser aplicado en contexto ya del turismo que convoca este congreso, por ejemplo, ¿no? En los escenarios, en los destinos turísticos, en los espacios donde se realiza el turismo de convenciones. Entonces, lo que quiero que tengamos la comprensión entre todos los que estamos aquí en la sala es que el tipo de metodología se ajusta a lo que yo deseo estudiar. Hay que elegir correctamente la técnica y el método para que el camino que nosotros vamos a hacer en la metodología sea agradable, sea un tiempo que nosotros estamos seguros de lo que hemos construido a través de nuestros instrumentos de investigación y que lo disfrutamos aplicando en el campo y que estamos esperando leer lo que salió en esos documentos para poder interpretar los resultados, porque nosotros ya hemos visto el asunto de la revisión bibliográfica y lo que queremos es conectar lo que nosotros hemos leído en tema teórico con lo que nos dice este grupo que hemos encuestado, que hemos entrevistado en territorio. Lo que necesitamos es conectar lo que encontramos de los resultados con la teoría. Y así no se hace complicado cuando nosotros estamos trabajando metodología. Les digo porque soy docente universitaria y los trabajos de titulación los estudiantes abandonan porque se quedan en esta etapa de la metodología y cuando no se sabe elegir correctamente cuál es el método y la técnica y se los deja a ellos solos, no lo logran, solo no lo van a lograr. Se necesita lógicamente de una buena orientación para que el investigador, la investigadora esté seguro de lo que va a aplicar y, como les digo, realmente disfrute hacer en el campo, porque si no, esta parte de la metodología nosotros decimos es el tiempo más demorado que se pasa en una investigación y no lo llevamos adelante y más bien lo abandonamos en muchos casos, ¿no? Entonces les cuento para que se considere que no es así como tal vez en el tercer nivel nosotros estamos considerando que es muy complicado y ahora que hay hasta distintas modalidades de titulación, se le está viendo como algo más sencillo, a otras modalidades y descartar. Se trabaja en mayor medida y de cara con la teoría. Bueno, entonces nosotros en los resultados de las entrevistas trazamos la parte teórica con lo que fuimos encontrando como las acciones de responsabilidad social, que les puedo contar que en la teoría se habla de que el individuo, la persona, las empresas, las instituciones, las organizaciones, las comunidades, tienen al frente una lista de acciones de responsabilidad que lo llevan adelante, ya sea
en reunión convocado como organizaciones o como individuo. Estas actividades turísticas que realizan las comunidades que están, por ejemplo, si podemos hablar de las que están certificadas para hacer actividades turísticas en cualquier modalidad, también se evidencia. No es que nosotros pensamos que sí, todos están haciendo la actividad de la responsabilidad social y todas las actividades turísticas, en todo se reflejan las acciones de responsabilidad social, no todas son visibles, pero cuando se hace este trabajo al interno de una comunidad, estas están visibles para el investigador, para la comunidad. Esto es necesario ponerlas en conocimiento para entender que se está realizando realmente lo que dice la teoría en acciones de responsabilidad social que se evidencian en actividades turísticas. La participación de las actividades, en las actividades, el grupo objetivo de estudio que fue también se evidencia. Se da también, los resultados se escribieron en una investigación del tema de la responsabilidad social, cuáles fueron las motivaciones a querer hacer acciones de responsabilidad social frente a los emprendimientos que las localidades consultadas comentaron, pero también se escribe cuáles son los obstáculos que tuvieron, que tienen, que no les permite a contribuir y realmente realizar acciones de responsabilidad social. Entonces, bueno, lo que yo les quiero mostrar y les cuento es que es posible, se debe seleccionar correctamente el instrumento, se debe tener una buena orientación con quien se está trabajando, un tema de investigación o con un par académico o con el equipo para poder determinar correctamente qué va a aplicar. En este caso, la ficha técnica de una investigación que puede ser muy aplicada y que todos lo podemos haber realizado es un cuestionario. En el caso mío, yo diseñé un cuestionario de 13 preguntas con 72 variables que fue dirigido a los emprendedores turísticos de la provincia de Santa Elena. En los 4 centro de turismo comunitario que están certificados por el Ministerio de Turismo en la provincia de Santa Elena. Se aplicaron 321 cuestionarios. Es para un poco poner en conocimiento la investigación que se realizó. Entonces, aquí, ¿qué se desarrolló? En la primera parte, las características, ¿cómo se armó? ¿Cómo se armó este cuestionario? Les vuelvo a comentar que esto es todo de cara con la revisión bibliográfica, pero tiene una estructura, un cuestionario tiene una estructura. La primera parte reúne las características sociodemográficas, por lo general todos los datos informativos que nosotros queremos saber cuando vamos a tomar la información. La segunda parte en este cuestionario estuvo dedicado a las acciones desempeñadas de responsabilidad social que realizan a quienes fuimos a investigar. Y la tercera parte, esos compromisos, en el caso mío del turismo comunitario en las comunidades. Esta es una estructura normal de un cuestionario que todos hemos realizado. Luego, en la investigación cuantitativa, una vez que ya terminamos la parte exploratoria, ya sabemos cómo se arma un cuestionario, cómo lo vamos a aplicar y comprendiendo que desde la parte teórica vamos a llegar a escribir los resultados, nos vamos ahora a la investigación cuantitativa. Este también es un tema que a muchos investigadores e investigadoras nos pone en jaque y nos dice, a ver, pero ¿qué modelo estadístico yo debo aplicar? ¿Es el más adecuado? De todos los que existen, nosotros tenemos la tarea de ver la naturaleza, la extensión de nuestra investigación y seleccionar adecuadamente un método, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos? Es el que nosotros tenemos entrenamiento, es el que nosotros conocemos para poder correr los datos y que al final las interpretaciones, los resultados que vamos a mostrar estén de acuerdo con lo que estamos mostrando en el marco teórico. En el caso mío, yo en el tema de la investigación cuantitativa me fui para el análisis con un modelo de ecuaciones estructurales a partir del método PLS. Se realizó un análisis descriptivo con medidas de tendencia central, medidas, desviación atípica, asimetría, kurtosis,
Y también fue un análisis multivariado, donde se vio el modelo de medida, se diseña el modelo estructural y se comprueba con un modelo global. El modelo de medida, con qué programa estadístico se trabajó, lo tengo aquí, que buscó, que nosotros mostramos con el modelo de medida, también lo tengo anotado aquí, que son la evidencia para comprobar el modelo de medida y en el diseño, el modelo estructural mediante el programa estadístico, la evaluación, bueno, que aquí está, ¿no? Pues el modelo estructural que muestra, que nos va diciendo que nosotros quedamos claros con qué datos, con qué resultados, que se quiere escribir como resultado en una investigación. Para eso corremos un modelo estadístico, un programa estadístico. Entonces, en este caso, el modelo de ecuaciones estructurales muestra el modelo de medida, muestra el modelo estructural y finalmente el modelo global para comprobar lo que en la primera etapa se encontró, para afinar esos resultados. ¿Cuáles fueron o cuáles son las características para el análisis en una investigación cuantitativa? Bueno, aquí he colocado en una tabla cuáles son esas características básicas para análisis con ecuaciones estructurales y cuáles son los elementos. Y al frente, cuáles son esas características. Que, por ejemplo, en el constructo teórico, pues la característica es de que son variables que no pueden ser medidas experimentalmente. Los constructos exógenos, estas son variables que no es posible explicar su variabilidad a través del modelo. Los constructos endógenos son variables que pueden ser explicadas por medio del modelo. Así los indicadores, los ítems, son valores observados que se utilizan como una medida, que son las variables del estudio. Los indicadores reflexivos, estos llamados efectos, son manifestaciones de la variable latente. Los indicadores formativos, que son las causas, son variables que dan lugar a la variable latente. Para nosotros querer comprender cómo salieron los resultados, es necesario saber las características básicas para el análisis, ¿no? Cómo se están llevando se toma en cuenta los elementos y cuáles son las características, porque el comportamiento de los modelos en gráfico lo tenemos que entender. Por ejemplo, en esta lámina está el modelo racional de constructos. ¿Cómo quedó finalmente a través de mi cuestionario, a través de este programa estadístico de ecuaciones estructurales, con toda ese ingreso de datos y corriendo el programa, finalmente cómo quedó este modelo racional de constructos? En este caso, estudiando la responsabilidad social, graficado entonces en el centro de esas variables que estudié. Por ejemplo, las dimensiones de la responsabilidad social, los objetivos y las motivaciones, las prácticas del turismo comunitario y esas acciones socialmente responsables desempeñadas por los actores, en este caso de las comunidades. Entonces, para entender cómo el momento de correr en el programa estadístico de ecuaciones estructurales y cómo sale ya el diseño, ¿no? Cómo conecta, cómo los resultados muestran para nosotros entender gráficamente cómo se comporta esta revisión de esta investigación de la responsabilidad social en investigación social, en investigación de turismo, que puede ser aplicada de la misma forma para nosotros entender cómo se comportan los destinos turísticos que llevan adelante eventos académicos, eventos científicos. Bueno, así entonces nosotros mostramos en la investigación cuantitativa el análisis de los datos métricos, análisis de los entrevistados, el análisis descriptivo de los datos recogidos, el análisis del modelo de medida, el análisis del modelo estructural y el análisis del modelo global. Esto es más afinado ya y vamos con lo que obtenemos de los datos que hemos corrido en el programa estadístico, que hemos recogido en las encuestas, ya en el tema cuantitativo. Entonces va interpretando qué nomás hemos podido analizar para poder ver un cuadro, unos resultados, unas tablas más o menos como estas, ¿no? En la investigación cuantitativa, cuáles son los resultados del modelo de medida,
en esta etapa, qué es lo que se prueba, qué es lo que nosotros estamos demostrando, ya con la característica propia de las especificaciones de lo que nosotros estamos queriendo mostrar. En este caso, por ejemplo, de la tabla 76, el cálculo del factor de inflación de la varianza, de las relaciones. Cómo nosotros, de esas hipótesis que colocamos, cómo vemos que se comportan para poder nosotros acercarnos a la parte empírica y demostrar con la teoría, ¿no? Comprobar que lo que nosotros determinamos en la investigación como hipótesis, la teoría lo está probando que es así. La valoración de la colinealidad, en este caso, de ecuaciones estructurales, es uno de los ítems que se toma en cuenta para saber si los resultados que estamos obteniendo pues está favoreciendo para la investigación y dónde está en un porcentaje muy bajo. También la evaluación de los pesos de los constructos de primer y segundo orden, que más o menos lo que yo estoy intentando mostrar es cómo se van viendo los resultados cuando nosotros estamos en etapa cuantitativa y hemos corrido un programa específico estadístico. Así tenemos el modelo estimado cuando ya nosotros vemos los valores del coeficiente PAT, cómo se acerca a un resultado que nosotros estimamos se obtenga de la investigación, ¿no? En este caso, pues, toda la parte teórica determina que la responsabilidad social está dentro y se evidencia y es para nosotros claro dentro de las experiencias del turismo comunitario que fue la investigación. La teoría dice que las actividades, las acciones, las dimensiones que están en la responsabilidad social en nuestro estudio se evidencian dentro de todas esas actividades turísticas que están realizando las comunidades que llevamos adelante después, que son las experiencias de turismo comunitario que han surgido en los últimos años en la provincia de Santa Elena, que puede ser correctamente ajustado este tipo de investigación cualitativa y cuantitativa en un tema mixto para el resto de las investigaciones, que es, ya les digo, muy bien visto en el tema cuando vamos a hacer publicación de alto impacto, que se realicen este tipo mixto de investigaciones para poder mostrar y comprobar resultados con la teoría. Así están los ejemplos, como esta lámina en la tabla 80, en la tabla 81, en la tabla 84, que son términos más propios estadísticos que están aquí representados de colores para poder entender nuestras hipótesis, cómo se fueron comprobando, cuál fue la de mayor puntuación y cuál es la que va en menor puntuación para poder escribir ya los resultados dando las conclusiones de la investigación. Entonces también llegamos al modelo de medida. Esta es la última construcción que el programa estadístico muestra y sigue quedando más evidente que la responsabilidad social en todas esas acciones, dimensiones, están involucradas y visibles en esas experiencias turísticas que las comunidades estudiadas lo muestran, lo tienen, y ellas no sabían que están haciendo todas estas acciones de responsabilidad social, y cuando eso queda visible para la comunidad, ellos se empoderan más de su trabajo y les permite, les motiva a llevar adelante mejor todavía la actividad turística que llevan trabajando. Y eso hace que hace que la gente los reconozca y que ellos estén más claros, más empoderados, como les comento, de la acción que están haciendo, del beneficio que están llevando para ellos, a sus familias, a la localidad, al tema de los recursos naturales y culturales, y que lo que esperan es que la sociedad los reconozca también porque están mostrando que están llevando adelante acciones de responsabilidad social. Y bueno, aquí ya las conclusiones. ¿Qué aportó esta investigación? Que yo les he contado solamente la parte metodológica,
que sí se puede llevar adelante. Depende el nivel de la investigación que estamos, depende mucho de la orientación que llevemos adelante con el paracadémico, con los estudiantes que nosotros estamos teniendo como grupo de estudio. Entonces, cuando tenemos todo eso claro, nosotros sabemos decidir si vamos para una metodología de carácter cuantitativo o cualitativo, o el nivel presta para que este tipo de investigación sea ya de un enfoque mixto, que todas son muy válidas, todas dependen de la característica del estudio que nosotros queramos recoger, y pues es la parte que les he podido contar, ¿no? Que se ha dedicado a la metodología. Pero les cuento que las conclusiones de mi trabajo pues fue el aporte teórico del estudio. Nada nacería para el tema de la metodología si la parte teórica no la tuviéramos clara, porque no soportaría nuestro análisis de los análisis de datos para llegar a las conclusiones, no le tendríamos con quién armonizar. Entonces, pues todo tiene que ver con un aporte teórico, en este caso mi investigación. Las prácticas del turismo que se fueron hallando en las comunidades de estudio. También se buscó medir la relación entre los 4 constructos que habíamos diseñado como hipótesis para ver cuál se conecta con cuál. Al correr el programa estadístico de ecuaciones estructurales se pudo llegar a ver esa relación entre constructos. También se diseña un modelo estructural en relación a la realidad teórica, porque se tiene claro el tema teórico con lo que nosotros estamos corriendo datos en la metodología para poder armonizar esta comprensión. Los indicadores adecuados de organización en las localidades de estudio fue otro de nuestros resultados, que se escribe como las conclusiones. Los indicadores que influyen en el desarrollo local sostenible del turismo y el comportamiento del individuo. Y lo más importante para nuestra sesión de hoy, comprender las metodologías más utilizadas en estudios turísticos. La tendencia dice, lo que les he repetido varias veces, que es un asunto que no es que la metodología cuantitativa supera la cualitativa, no, es entender qué es lo que yo estoy estudiando, qué es lo que yo quiero mostrar como resultado. Entonces yo decido en un momento de la investigación, según mi hoja de ruta, qué necesito para llegar a esos resultados. Me voy por el enfoque cualitativo, enfocado en las entrevistas, en varias técnicas, pero ¿qué es lo que yo estoy queriendo encontrar como resultado? Entonces, cuando yo estoy clara en ese sentido, yo elijo correctamente la técnica y el método, comprendiendo que va a llevar tiempo, que necesita mucha paciencia, que necesita tiempo para desplazarse, recursos tecnológicos, recursos humanos, recursos económicos, pero que yo les digo que cuando estamos en esta etapa de la metodología, lo tratemos de disfrutar en ese momento lo que llevamos haciendo, porque vamos al campo, porque vamos a interactuar, porque vamos a estar deseosos de saber qué es lo que nos están mostrando, si estoy aplicando una entrevista, qué voy a leer, qué voy a escuchar, para poder yo llegar a los resultados. Entonces, no concebir como una etapa confusa, que ya no deseo seguir porque están, ni entiendo, ni sé lo que voy a hacer. En fin, no, esas cuestiones hay que tenerlas claras para que permita llegar al final de la investigación y saber que pues las metodologías están ahí para que nosotros podamos elegirlas, y cuando sepamos, estemos con buena orientación, disfrutar el momento que estamos aplicando en la metodología en el campo con todos los actores, y luego pues estar, eh, sentirnos orgullosos, sentirnos felices cuando llegamos a obtener los resultados, cuando llegamos a comprobar que lo que nosotros hemos leído, hemos planteado en el tema empírico, lo estamos comprobando con una metodología. Espero yo haberles colaborado en ese sentido, animarles y decirles que la investigación es así, es un ejercicio que lleva tiempo, pero que en el camino hay que disfrutarlo como una buena comida, como una reunión de amigos que perdura, que uno disfruta realizar todo este ejercicio. Muchas gracias
al público y yo estoy aquí para poder resolver alguna duda que tengan, que me puedan plantear, alguna pregunta. Sería todo de mi parte.